Bueno, continuando con nuestro espacio, Enlace Semanal, tenemos ahora el gran honor de recibir en esta nuestra casa a un destacado profesional del área de la economía, un hombre que ha trabajado mucho tiempo en la banca nacional y que ahora está trabajando con la finalidad de, junto a un equipo de hombres y mujeres, devolverle la institucionalidad al CODECO, al Colegio de Economistas. Para nosotros es un gran placer recibir en nuestro set a José Hipólito Santos. Buenas noches, ¿cómo estás, Hipólito? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Estamos aquí en representación del Colegio Dominicano de Economistas, que estamos tratando junto a un equipo de Santiago y Santo Domingo de rescatarlo, porque tuvo un gran periodo que se mantuvo casi sin funcionamiento. Ahora, el próximo día 10, tenemos elecciones a nivel nacional y tenemos una plancha que está conformada por integrantes de Santo Domingo y de la región de Santiago y el Cibao, con la finalidad de devolverle la plenitud al Colegio Dominicano de Economistas. Primero sería interesante conocer cuáles son los alcances del colegio, si hay más planchas que compiten. Bueno, el Colegio Dominicano de Economistas agrupa a todos los profesionales de la economía que tienen grado de licenciatura o doctorado. Se está tratando de integrar a la mayor cantidad posible con la finalidad de tenerlo ubicado, ya que son unos profesionales muy valiosos para la economía y para el desarrollo de la economía en sentido general. ¿Pero tienen derecho a votar todos o los que están inscritos en el colegio? ¿Cómo es? Bueno, hubo un programa de regularización y de inscripción de nuevos miembros que culminó ayer a las 5 de la tarde, entonces ya ahora se va a hacer el padrón y con ese padrón los que estén inscritos y regularizados son los que van a votar. Sería bueno conocer también de la propuesta que ustedes llevarían, ustedes encabezando esa plancha, el contenido y qué persiguen ustedes. Ahora, hablan de rescatar la institucionalidad y uno se da cuenta que esta es una institución que está un poco rezagada. ¿Qué va a significar ahora esta nueva directiva para los economistas del país? Nosotros queremos devolverle al profesional de la economía la importancia que tiene en el rol del desarrollo nacional, que se vincule al colegio y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, que se le dé el valor que tienen. Y eso se hace o se puede hacer a través del colegio. Tenemos un plan de trabajo, una vez gane la plancha, donde vamos a tener contacto con universidades y colegios de otros países, fomentar una serie de charlas, de cursos, de forma de integración y sobre todo mesas de discusiones, de manera que la voz de los economistas se oiga, porque es la voz más autorizada para el interactuar y darle interpretación y solución a los problemas actuales de la economía. ¿Quién preside la plancha? O sea, ¿quiénes la componen? ¿Y qué número es? Si hay más, por eso le preguntaba hace un rato. La plancha de nosotros está integrada, va como presidente el profesor licenciado José Enrique Lois Malcún, que fue gobernador del Banco Central, ministro de Finanzas, ha trabajado con instituciones internacionales como el BID, Banco Mundial. Él encabeza la plancha como presidente y nosotros aquí en el Cibao somos la representación como secretario general a nivel nacional. Hay otros más integrantes en Santo Domingo. La plancha que Nicolás te preguntaba, ¿hay más planchas? Sí. ¿Cuántas más? Hay otra plancha que está compitiendo. ¿Y qué números son ustedes? ¿La 1, la 2? Ni siquiera se conoce casi ¿Pero cuál los es? integrantes, pero hay otra plancha que va a competir. Ustedes son la 1, la 2. Todavía ahora, como te decía, ayer se terminó el proceso de inscripción y reevaluación y todavía no se tiene la numeración de la plancha. Ya más adelante se va a dar a conocer. Me gustaría saber, ya como economista y como una persona conocedora de toda la situación del país, ¿cómo tú evalúas la situación? ¿Qué tú ves? ¿Cómo ha estado marchando la economía? Si entiendes que está marchando correctamente o si en medio de la crisis no se ha manejado bien. ¿Cuál es tu visión? Bueno, como todos sabemos, el país y el mundo ha pasado por una pandemia que ha dejado su secuela en
en el aspecto económico. Esa crisis afectó a nuestro país, a todos los países del mundo. En República Dominicana la crisis, a mi entender, a mi forma de ver, se ha manejado bien. O sea, a través de la política económica, el Banco Central logró mantener el funcionamiento de la economía y pudo recuperarse en un tiempo, en un tiempo mínimo de lo que se esperaba, en un tiempo menor. Esa recuperación de la economía, de diferentes sectores que crecieron más de lo que se esperaba, ha producido un nivel de inflación que ha aumentado un poco por asuntos internos y también por asuntos externos. Creo que ahora el principal problema que deban entender las autoridades económicas del país es ponerle frente a la inflación, de manera que se pueda controlar, y creo que las autoridades monetarias van en ese sentido, de ir reduciendo lo que es el crédito privado para restarle presión a la inflación. Exacto. Esta semana fue de discusión el informe suministrado por el gobernador del Banco Central, donde decía que el crecimiento de la economía nuestra superaba el 12%, creo que el 12,3%, lo que generó cierta crítica, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, que su tesis es de que no se puede comparar el crecimiento de la economía 2021 con el 2020, sino con el 2019, por el tema de que el 2020 toda la economía básicamente estuvo paralizada. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Bueno, ciertamente la economía creció en un 13%, depende con quién tú la compares. Si se compara con el 2020, creció un 13%. Si la comparamos con el 2019, normalmente debe compararse, porque claro, con el se anterior. compara con el Volar año un año anterior. para No, pues eso. si se compara con el 2019, entonces creció, qué sé yo, un 6 o 7%. Ahora depende con el año que tú la quieras comparar. El Banco Central la comparó con el 2020. Y lo que está diciendo es que el crecimiento del 2020, comparado con el 2019, subsanó el crecimiento negativo que hubo producto de la pandemia. O sea, que fuera un 13 o que sea real un 7, como quiera, la economía dominicana ha crecido y los sectores económicos han respondido. A propósito del Banco Central, también esta semana anunció alza en la tasa de interés. ¿Cómo eso va a impactar a nuestra economía y de manera individual y particular en el bolsillo de cada dominicano? Bueno, eso son medidas de política monetaria. La tasa interbancaria que maneja el Banco Central lo que hace es que encarece el dinero. Necesariamente se va a producir una readecuación de la tasa de interés, tanto activa como pasiva, de la banca, y eso probablemente va a frenar un poco el crédito privado. Y el mejor remedio para la inflación es la política monetaria, es la cantidad de dinero en circulación. Realmente la cantidad de dinero en circulación en la economía es lo que genera el incremento de los precios. Y esa es la función básica del Banco Central. La ley 183-02, creo que en su artículo 2 establece que la función del Banco Central es el control de los precios. Y ese es el mecanismo adecuado que ellos van a utilizar, ese y otro más. Y hay que destacar, Hipólito, que no es una medida que se ha tomado solamente en República Dominicana. Estados Unidos y en Europa, la mayoría de países, han incrementado también esa tasa, con la finalidad de justamente reducir el circulante. Porque recordemos que las autoridades se vieron precisadas a poner en circulación una cantidad de dinero para que se pudiera sostener la economía y pudieran mantenerse abiertos determinados sectores. Ahora, ante la presión que eso implica en los precios, hay que reducir el circulante para que realmente no se siga presionando a la demanda y el precio se dispare. Bueno, a través de una serie de mecanismos, el Banco Central puso en circulación alrededor de 250 mil millones de pesos a través de reducir el encaje legal y todo eso, y eso fue lo que mantuvo a flote la economía. Ahora estamos pagando un poco ese precio, pero es mejor tener un poco de inflación con crecimiento que tener un estancamiento de la economía con pérdida del empleo, del ingreso y todo eso. Claro, ¿Cómo impacta o qué significa para la República Dominicana el mantener, como lo han dicho la calificadora de riesgos internacionales, el nivel crediticio? ¿Qué le significa actualmente al país? Porque hay una crítica que la gente dice, pero hay muchos préstamos y demás, pero ¿qué significa eso?
Bueno, estábamos en una pandemia, como decíamos. Había que tomar prestado. Todos los países del mundo se han endeudado más de lo normal para poder salir de la crisis, porque la economía a nivel mundial se paralizó en un % muy elevado. Entonces, hubo que mantener la demanda a través del circulante. Yo creo que todavía los niveles de endeudamiento de la República Dominicana están dentro de los parámetros normales. De hecho, creo que con relación al Producto Interno Bruto, el porcentaje se ha reducido en el último año. Creo que todavía eso está bien. El gobierno tendría que mejorar lo que es la recaudación de los ingresos, pero todavía estamos bien. Creo que estamos bien. Y en términos privados también hay que entenderlo, o sea, había que buscar, el gobierno buscar mecanismos para que el sector privado pudiera subsistir, bajándole tasa y que pudieran entonces incrementar sus inversiones a través del crédito. Eso era normal. Sería interesante, volviendo a lo que tiene que ver ya con la oferta de la plancha que ustedes presiden, saber qué les traerá a los economistas en la parte de educación, si tienen planificado ya en su plan de trabajo, cuáles son los pilares a seguir. Sí, básicamente, aparte de la integración de los economistas, desarrollar mesas de trabajo, de estudios, diferentes tipos de estudios, cursos de capacitación, integrar los economistas más a lo que es la economía empresarial, o sea, que la economía pueda ser aplicada a la empresa, que no solo sea teoría monetaria, macroeconómica, etcétera, sino que haya una capacitación de los economistas para que verdaderamente puedan servir al desarrollo de la economía. Yo recuerdo cuando me tocó dar economía cerda en la universidad y uno se dormía. Eso era un problema, esos números, no se dormían. No, ahí hay problema, porque entonces si se dormían, o Hay era que el ver, profesor, o oye, era, porque la economía es algo muy bonito, la para que tú me economía vengas a decir es- que se dormían. Los números, eso como que, qué sé yo, como que le baja la nota. Entonces, relaciono eso con la asociación de los economistas que tiene Los colegios. Sí, el colegio. Uno ve, por ejemplo, los periodistas activos, uno ve los médicos activos, otros gremios de profesionales. Entonces, en el caso de los economistas, Pasivos. yo lo relaciono como esa materia con uno estaba en la universidad. No, pero yo ¿Qué es lo que pasa lo en que realidad? espero es que el colegio no se convierta en un gremio como hay muchos de esos que están convertidos en gremios más que en colegios. Sindicalistas. Sí, porque ahí lo que Sindicatos. parece que son sindicatos Como el en vez de, como el ADP, por de ejemplo. colegios de profesionales. No, y el mismo, bueno, no voy a mencionar. Mira, lo que no sucede es quisiera, que la ¿verdad? economía es una ciencia y realmente hay que entenderla. Entonces, una ciencia ligada con matemática, con estadística, y mucha gente no le interesa. Yo me acuerdo cuando nosotros estudiábamos economía, la gente decía, ¿cómo ustedes entienden eso? Porque lo de las otras carreras que daban la Esas materia, gráficas, a veces eso no lo no era entendían, fácil, esos gráficos, esas cosas. Hablando de entender, a mí me Y gustaría... perdón, Nicolás, y es que en nuestro país las matemáticas son un cuco. Sí, O sea, a uno en la escuela, en el colegio, en el liceo, es como un cuco Sera, que pero te es que meten la matemática. culturalmente, Entonces, óyeme, es que lamentable. culturalmente en los hogares dominicanos es que inicia ese cuco. Es por eso. Eso es así. Tú vas, No tú vas a porque- las aulas y la clase de matemática, la amable profesor, porque el único que sabía era él. Me gustaría, aprovechando Perdón, y de saber, me porque están dando razón entonces. sí, en los últimos días hemos escuchado mucho hablar de fideicomiso. Entonces, a propósito de lo de Punta Catalina, sería bueno explicar qué es un fideicomiso, aprovechando ya el profesor aquí. Ustedes me están entrando para lo hondo. El fideicomiso es una figura jurídica, pero te voy a contestar porque también yo estudié Derecho Corporativo. El fideicomiso es una figura jurídica, es una ley en el país que trata del desarrollo del mercado hipotecario. Para eso se creó esa ley de fideicomiso, sobre todo para la construcción de vivienda de bajo costo y eso. El fideicomiso es, como decía ahorita, una figura jurídica incluso un poco rara en el ordenamiento jurídico dominicano, que pertenecemos al derecho francés, porque siempre estudiamos en el Código Civil que el patrimonio es uno e indivisible. Sin embargo, aquí hay diferentes formas ya de división del patrimonio, y una es el fideicomiso.
Cuando se hace un fideicomiso, lo que hace es que se separa un patrimonio de tu patrimonio, por ejemplo, y lo pone aparte. Y ese fideicomiso, bajo la característica que se crea, es inembargable y todas esas cosas. O sea, ya no depende de ti, es un patrimonio separado. Eso es como una protección. Es como una protección. Entonces, en el caso que le ocupa al país, lo que el gobierno está haciendo es crear un fideicomiso para la administración de esas empresas, de manera que eso se mantenga como algo separado, probablemente para que no haya influencia política y otra cosa, no sé cuáles son los fines, pero eso es básicamente el fideicomiso, es un patrimonio que se estructura, donde una parte aporta el patrimonio, otra lo administra y otra es el beneficiario. En el caso de Punta Catalina, creo que el que aporta es el Estado y también va a ser el beneficiario de los ingresos que genere. Así es. O sea que, aplatanando el término fideicomiso, es como una administración que se le cede a una institución, a un grupo. Exactamente, bajo la característica que se cree en ese contrato. Lo que se discute en República Dominicana es que la ley no establece el fideicomiso público. Entonces, aunque hay connotaciones en la ley que se pudiera hacer, pero yo soy de lo que creo que es mejor que haya una ley bien definida para que maneje esa figura jurídica ya en los términos que el gobierno quiera hacerlo. El manejo de la tasa de cambio en la República Dominicana en la actualidad. La tasa de cambio es producto del manejo general de la economía. La tasa de cambio es como un indicador de la economía. Es como, yo lo llamo así a veces como estoy dando clases, como la olla de presión, pues si tú la tapas, pues explota. Entonces la tasa de cambio, desde hace ya muchas décadas, se dejó flotar, porque es el indicador de la economía. Si tenemos inflación, si tenemos tasa de interés alta, tenemos muchos circulantes, probablemente la tasa de cambio tiende a subir, porque como el país no genera todos los bienes y servicios que se consumen, entonces se demandan bienes y eso hace que se demande más dólares y por lo tanto suba. Sin embargo, el país ha demostrado ya últimamente que tiene sectores que producen, que generan dólares, divisas muy, muy fuertes, como el sector turismo, las remesas, que han incrementado muchas veces. Creo que el Banco Central ha hecho un manejo muy eficiente del mercado cambiario, interviniendo cuando tiene que intervenir y guardando las reservas internacionales necesarias para proteger el peso dominicano. Bueno, yo creo que más que el diálogo para conocer la plancha, hemos aprovechado a Hipólito acá. Es bueno que digan dónde se puede votar y demás. Sí, también, Hipólito. Bueno, las elecciones van a ser el día 10 del presente mes. Vamos a tener una mesa. Que será el próximo viernes. El próximo viernes, una mesa de votación aquí en Santiago, en el local de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la calle San Luis, en el Ercilia Pepín. Ahí vamos a ubicar una mesa. También se aprobó el voto virtual y se está llegando a acuerdo de cómo lo vamos a hacer, porque tenemos economistas ahora que lo hemos reactivado de Estados Unidos, Roberto de otros Wagner países. Por New York, allá. Sí, hay mucha gente que están interesados. ¿Cuántos miembros hay en Santiago registrados hasta ahora? Yo sé que está en un proceso de... O en sentido general. Bueno, en sentido general, en el país hay alrededor de 6.000 economistas. 6.000 economistas. ¿Y en Santiago, si tiene una idea aproximada? En Santiago deben haber como 150, más o menos. Sí, por ahí anda. Pero no creo que se registren todos. Igual que los 6.000, me imagino que no están registrados los 6.000 tampoco. No, de esos 6.000 hay como 3.000 y tú sabes que vota 1%. Vamos a esperar. Pero el voto virtual ahora va a facilitar que voten alguna gente. Sí. Lo que pasa fue que el proceso de reactivación fue muy rápido. Entonces, y no se logró reactivar. Hay un elemento interesante. El que está fuera del país y es activo en el colegio podrá votar si se da lo del voto virtual. Se está buscando el mecanismo de cómo se va a hacer, pero va a poder votar virtual. Qué bien. Hipólito, las horas. ¿De qué hora a qué hora estarán abiertas? Estaremos desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. La mesa de votación. Qué bien. No, pues, desearle suerte. Desearte la mejor de la suerte, porque estamos seguros de que el equipo que te acompaña, pues, estará dando su 100% para que el colegio pueda reactivarse, dinamizarse y convertirse en un ente que pueda aportar al país y a los economistas.
Así que gracias por estar acá, gracias por tu decisión de Contamos con el dedicarle apoyo tiempo a eso. Esperamos Porque contar eso con el requiere apoyo de tiempo. colegas. Claro que sí. No, por lo menos con el mío cuentan. Y sé que con los cercanos a mí también. Así es que la mayor de la suerte, hermano. Gracias. Continuamos en este su enlace semanal.